Bienvenida a Salud es Vida. En esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Pedro Hidalgo Useche, quien es cardiólogo intervencionista formado en el Instituto de Cardiología del Estado en Sao Paulo, Brasil, director del laboratorio de hemodinamia de la Clínica Amado de Maracaibo, Venezuela, expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, SOVESI, y actualmente es secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, SOLACI. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la cardiopatía isquémica, mejor conocida como angina de pecho, ya que más de 17 millones de personas en el mundo han fallecido gracias a estos tipos de cardiopatía, así que es muy importante estar atento por tomar medidas preventivas, sobre todo esa formación. Debemos educarnos de cómo tener nuestro estilo de vida saludable para activar esa salud preventiva, como es el principal objetivo de este canal. Así que disfruten, quédense allí porque ya comenzamos con el doctor Pedro Hidalgo Useche. Salud es vida. Ok, estamos en presencia con el doctor Pedro Hidalgo. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un honor porque, bueno, la experiencia que tiene en cuanto a la especialidad como es la cardiología es bastante amplia, y con la experiencia se da garantía a todo lo que se dice, ¿no? Y por supuesto la persona que lo está escuchando, los está viendo, se siente como que más seguro, ¿no? De todo lo que se va a hablar al respecto. Hoy vamos a hablar de un tema bastante común, la angina de pecho, pero antes de comenzar, doctor, quiero relevar que más de 17, casi 18 millones de personas en el mundo han fallecido a través de cardiopatías. Yo, si se quiere, por ejemplo, esto es según la OMS, más de 57 millones de casos y más de 1.3 millones de personas han muerto en todo el mundo en casi un año. O sea, si se quiere, comparando con el COVID, por ejemplo, esto sería otro tipo de pandemia. Por eso que es muy importante hablar al respecto. La angina de pecho es mejor conocida porque son las palabras más sutiles, pero en realidad es una cardiopatía isquémica. Adelante, doctor, vamos a que explique qué pasa fisiológicamente cuando se diagnostica este tipo de cardiopatía. Es verdad, María Ángel, quiero agradecer profundamente esta invitación para hablar de un tema tan relevante como es la angina de pecho. Hemos perdido protagonismo este año por la aparición del coronavirus, mas aún así para todos es sabido que el coronavirus vendrá y se irá. Y afortunadamente para nosotros, porque en realidad ha cambiado la vida de todos en el mundo. Más sin embargo, la cardiopatía isquémica, que es la consecuencia de la angina de pecho, permanecerá y volverá a ocupar el primer lugar en causas de muerte en el mundo entero, independiente del sitio donde estemos. La consecuencia de este síntoma, porque la angina de pecho no es más que la sensación de dolor, de opresión, un dolor opresivo en el tórax, justo encima del esternón. Por eso se llama dolor precordial, dolor que tiene que ver con la ubicación del corazón dentro de la caja torácica, que está justo detrás del esternón. Ese hueso que se une a las costillas, el esternón. Ese es el sitio preferido para la aparición de la angina de pecho. Es entonces un dolor opresivo, no es un dolor punzante, no es como un dolor lacerante, no es un dolor que se pueda confundir. El dolor de angina de pecho, quien lo sufre lo reconoce. Es una opresión, un dolor que te aprieta el pecho entre el esternón y la espalda, y que se manifiesta característicamente cuando una persona hace algún esfuerzo
la capacidad del corazón de responder ante cualquier esfuerzo o emoción es acelerándose. Y al acelerarse, exige más sangre de las arterias que lo nutren, que son arterias coronarias. Coronarias porque el primer anatomista que las describió se le semejaron a una corona y por eso se llaman arterias coronarias. Entonces de allí viene la angina de pecho. Las arterias del corazón están obstruidas. Las arterias del corazón no son más que tubos elásticos que nutren al tejido muscular, porque el corazón no es más que una bomba muscular que impulsa la sangre en un circuito de tubos llamados arterias y venas. Esa bomba muscular lógicamente necesita flujo sanguíneo y ese flujo se lo ofrecen las coronarias. Si las coronarias están obstruidas por grasas, por cigarrillo, nicotina, por colesterol, etcétera, entonces por física básica uno se da cuenta que se obstruye el flujo y disminuye el riesgo sanguíneo. Y allí es que el paciente siente la angina de pecho. Eso es así porque muchas personas hay dudas, ¿no? Porque lo confunden con problemas gástricos, inclusive se confían de que es una situación gástrica y sencillamente lo dejan pasar, eso sigue evolucionando y muchas veces llegan tarde y es lamentable la situación que se pueda presentar. Por eso que es muy importante lo que ha aclarado de que es una opresión y es bastante diversa a lo que es decir una situación gástrica a nivel, porque es casi que en el mismo sector, no específicamente, pero sí en el mismo sector y muchas personas se dejan llevar por eso. Doctor, ya dijo algo que es importantísimo, el tabaco, ya sabemos que el tabaco es malo para absolutamente todo. Sin embargo, hay situaciones donde la obesidad, por ejemplo, hay personas que son obesas y hay casos muy particulares porque el perfil lipidémico es normal. Entonces, en esos casos, la persona sigue consumiendo, sigue una vida insaludable, sigue consumiendo una dieta, por supuesto, alto en grasas, porque sencillamente el perfil lipídico está totalmente normal y lo escucha usted y dice, bueno, yo estoy ya con manos elevadas porque estoy ya ileso en cuanto a este tipo, me puedo morir de otra cosa, pero no del corazón. Entonces yo quiero que usted aclare qué pasa con estos casos, más en particular porque son casos muy esporádicos, pero los existen. Entonces esos son los que hay que atacar primero. Muy bien. Quería retomar un comentario que hiciste acerca de los problemas gástricos. Es cierto, el estómago descansa encima, el corazón descansa encima del estómago dentro de la caja torácica. Entonces los problemas gástricos a veces por continuidad se confunden un poco con los problemas cardíacos. Inclusive hay una pared del corazón que es la pared inferior del corazón que tiene anatómicamente contacto topográfico con el estómago, que si se infarta, el paciente puede sentir dolor en la boca del estómago, lo que nosotros llamamos en el epigastrio, que es la parte más alta del abdomen, y se confunde mucho. Y hay muchos pacientes que se han infartado, van a la emergencia, refieren más que dolor y opresión en el pecho, lo que refieren es una epigastralgia, o sea, un dolor en la zona del epigastrio, y el médico, si tiene poca experiencia, lo pasa como una gastritis o como algo parecido y el paciente paga eso con la vida. De manera que recordar siempre que si hay un dolor que pudiera ser atípicamente relacionado con el corazón, es el dolor en la parte alta del abdomen, en el epigastrio, en lo que la gente llama la boca del estómago. Tengo una sensación de dolor en la región epigástrica, uno tiene que tomar cuidado. No vaya a ser que el paciente tenga un infarto de la pared inferior, que es la pared que tiene contacto. Entonces, eso es muy importante, ese comentario. Lo otro que me comentabas era acerca de los obesos con colesterol y triglicéridos normales. Es correcto. La obesidad no es el único factor de riesgo. Los factores de riesgo fundamentales para la aparición de enfermedad coronaria son la hipertensión arterial, el tabaquismo,
¿verdad? Y el colesterol elevado en sangre. Más aún, tenemos otros factores de riesgo como son la diabetes mellitus. La mayoría de los obesos son diabéticos, la mayoría de los obesos son hipertensos y la mayoría de los obesos, algunos de los obesos tienen sedentarismo, que también es otro de los factores de riesgo. Entonces no es la obesidad por sí misma, sino es la obesidad y muchas de las cosas que la obesidad trae consigo. Es cierto, muchos de los pacientes que se infartan tienen colesterol a niveles de colesterol en sangre normales, pero el hecho de que tengas colesterol en sangre normal no impide que ese colesterol no se vaya a acumular dentro de las paredes de las arterias del corazón. Y los diabéticos, los obesos diabéticos especialmente, tienen muy alto el LDL, colesterol oxidado, pequeñas partículas de LDL que son muy aterogénicas. Quiero, María Ángel, que el público entienda que no es cuestión de hablar de colesterol de forma general. El colesterol tiene varias subdivisiones. Tiene el colesterol malo, el colesterol bueno, el colesterol de muy baja densidad, ¿verdad? El colesterol de baja densidad, pero que hay algún subgrupo de pacientes que tiene un específico tipo de colesterol que es muy aterogénico, que se deposita con mucha facilidad en las paredes de las arterias y ese es el que hace daño. Entonces hay que tomar todo eso en cuenta, además del factor hereditario, que no se me olvide que las personas que tienen herencia en su familia de enfermedad coronaria, está comprobado que tienen 3 y 4 veces más posibilidad de tener eventos coronarios también ellos. Así que la historia familiar de enfermedad coronaria es muy, pero muy importante. Es así. Ahora, apartando la parte familiar, ¿qué otro tipo de factor de riesgo, doctor? Las edades, ¿a qué edades están comprendidos esos eventos que suelen suceder? Y también el sexo, ¿no? Sí, esta es una enfermedad que en principio, cuando comenzamos a trabajar con ella, la restringíamos al sexo masculino, especialmente los mayores de 40 o 45 años. Luego hemos visto que cada vez se hace más frecuente las enfermedades, tanto en mujeres como en hombres más jóvenes. Y eso tiene muchas razones, fundamentalmente el estrés. Recuerden que el estrés también es otro factor de riesgo para la aparición de enfermedades cardiovasculares. Las personas estresadas son personas más competitivas, con mayor tendencia a tener hipertensión, con mayor tendencia a no hacer ejercicios físicos frecuentes, sino que se dejan, caen en sobrepeso, se hacen diabéticos, y entonces eso hace que cada vez sea más frecuente ver los infartos en jóvenes. Nosotros tenemos pacientes jóvenes de 20, 22, 25 años con infarto, cosa que antes no se veía. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, y sobre todo el infarto en mujeres. Sí, la mujer tiene mayor prevalencia de infarto que en hombres después de la menopausia, porque acuérdense que los estrógenos son factores protectores contra la enfermedad coronaria. Entonces la mujer tiene esa gran alegría en edades tempranas, muy difícilmente ver pacientes femeninas con infarto. Sí, lo hemos visto, pero es poco frecuente, a menos que tomen píldoras anticonceptivas. Al tomar píldoras anticonceptivas, ellas aumentan el riesgo de enfermedad coronaria y también de enfermedad de otro tipo de enfermedades como la enfermedad varicosa, y también otro tipo de patologías. Se hacen hipertensas con más frecuencia, pueden aumentar de peso. El uso de anticonceptivos tiene muchos efectos colaterales indeseables, así que hay que tener cuidado con eso. Ahora las mujeres no son las mismas de antes tampoco, María Ángel. Las mujeres son mucho más estresadas, son mucho más competitivas, están dentro de un ambiente donde compiten con el hombre por muchas razones, mucho más independientes, y yo estoy de acuerdo con que eso haya sucedido. Estoy feliz de eso, porque tengo 3 hijas hembras, ¿verdad?
y quiero que ellas sean muy, pero muy activas, muy competitivas, pero quiero que no dejen de ser mujeres, que se mantengan con las ventajas que tienen ser mujeres, que son muchas, y Sí. que no adopten, adopten las enfermedades de los hombres, que no las imiten, sino que traten cada día de ser más activas, mejores en sus trabajos y profesiones, pero con ese toque femenino que las hace resistentes a ciertas enfermedades en determinadas edades. Qué bueno, bonita palabra. Así es, doctor. Mire, en cuanto ya vamos a entrar a la salud preventiva. ¿Por qué, doctor? Porque hay mucha falta, hay ligereza. Yo quiero tomarlo así porque, por ejemplo, los caballeros que se ponen a jugar, que si fútbol o cualquier otro tipo de actividad que genere esa actividad o esa sobrecarga, ¿no? Pero no están en el peso ideal, porque evidentemente para, por ejemplo, jugar fútbol necesita un tipo de entrenamiento, un calentamiento previo y por supuesto, un cuerpo y un organismo totalmente adapto, ¿no? A lo que requiere ese gasto de energía. Sin embargo, hay mucha ligereza, vuelvo y te repito, e irresponsabilidad, y son personas, hombres de 30 en adelante, donde se someten a estos tipos de juegos y se han visto sorpresas lamentables, porque sencillamente no prevén este tipo de situaciones. Entonces yo quiero que le dé un mensaje a esa población donde sí es verdad, porque ellos quizás, bueno, yo estoy haciendo una actividad, quiero hacer, porque les gusta y es perfecto eso, pero ¿qué es lo que hay que hacer previamente? ¿Qué medidas tomar, doctor? Porque lamentablemente se han visto casos de personas, de hombres jóvenes que han perdido la vida sencillamente porque no toman las medidas que deben tomar. Entonces, primero el mensaje para todos ellos. Sí, es muy importante. Recuerden que la enfermedad coronaria tiene una larga etapa subclínica. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el propio momento en que nacemos, el consumo de grasas poliinsaturadas hacen que se vayan depositando ésteres de colesterol en las paredes de las arterias. Y eso va depositándose año tras año y se va haciendo una reducción de la luz de la arteria, porque la arteria, como todo tubo nutricio, tiene una pared y tiene un lumen, tiene una luz por donde transcurre la sangre, por donde fluye la sangre. Y ese lumen se va reduciendo a medida que la placa va creciendo. Y es completamente asintomático, el paciente no siente nada hasta que esa reducción de la luz se haga crítica, y eso sucede aproximadamente después de que el paciente tiene más del 70% de la luz reducida. O sea, que el paciente puede tener una enfermedad coronaria moderada a severa y no sentir mayor cosa, o sentir algo y que no le dé la importancia suficiente. Siente algún cansancio, siente alguna opresión cuando camina, cuando se agita, dice: no, yo no voy a hacer nada, yo me voy a autolimitar, porque en verdad cada vez que subo escalera me canso, entonces yo voy a ir siempre por el ascensor, no, porque cada vez que me invitan a jugar al fútbol, por ejemplo, me siento cansado antes que los demás, pero no importa, eso quiere decir que yo he dejado de entrenarme, así que yo estoy tranquilo, no lo voy a hacer más. Y de repente lo invitan un fin de semana a hacer un maratón, por ejemplo, y entonces resulta que se quiere correr un 10K, un 10 kilómetros, sin haber tenido ningún tipo de preparación, y cae muerto súbitamente en el kilómetro 5, el kilómetro 9, casi llegando. ¿Por qué? Porque se exige más de lo necesario y no tiene un entrenamiento adecuado. Eso nos pasa con mucha frecuencia. Aquí en mi ciudad, cuando tenemos nosotros el maratón anual de la ciudad de Maracaibo, de repente vemos que hay una cantidad de gente corriendo y trotando 2 o 3 semanas antes, y nosotros nos damos cuenta que son personas que nunca veíamos en el sitio donde todos hacemos el trote, y decimos entre nosotros: bueno, estos deben ser unos nuevos que están animados a hacer el maratón dentro de 1 o 2 semanas, y resulta que hay normalmente 3 o 4 fallecidos súbitamente en los días antes del maratón.
O sea, gente Increíble. tratando de entrenarse corriendo rápido para una competencia. Eso no se puede hacer. Recuerden siempre las personas que estas estrías lipídicas se producen por la acumulación como les dije, de grasas poliinsaturadas en la pared de la arteria. Y esas grasas poliinsaturadas provienen de las grasas de origen animal. Son las carnes rojas la principal fuente de colesterol en la dieta, y además los productos lácteos, leche y derivados, quesos, mantequilla, manteca, cosas que provienen de la vaca. Esos son los principales fuentes de colesterol en la dieta. Luego podemos comentar algunas otras cosas, pero quiero dejar el mensaje antes de que se me pueda olvidar, porque siempre la gente pregunta, ¿y qué tipo de grasas debo evitar? ¿No? Porque no todas las grasas son malas. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que el hombre es el único animal que consume leche después de la etapa de lactancia. Ningún otro animal después de la época de lactancia consume leche. El hombre es el único que hace eso. Y en esa leche y en esos productos lácteos, además de las carnes rojas, hay gran abundancia de colesterol, y esa es la causa de que se obstruyan las arterias. Importantísimo eso. Ahora, doctor, hay casos donde personas que se ven a nivel físico que están en su peso ideal, no se ven con sobrepeso, se ven en el peso ideal. Pero resulta que hay sorpresas donde también fallecen por estos tipos de eventos, ¿no? Partiendo de todo esto, ya adelantó de que hay antecedentes familiares, que es un factor de riesgo altísimo. En otras especialidades, por ejemplo, doctor, en la parte de gastroenterología, ya ellos están asumiendo de que ya las revisiones a nivel de gastroscopia, ya esos lo están exigiendo a partir de los 40 años de una manera anual, ¿ok? Y si hay antecedentes, dependiendo del caso. En cuanto a la parte cardiológica, ¿cada cuánto, para evitar esas sorpresas? Porque, repito, hay personas delgadas que sorpresivamente mueren de un evento de esto a nivel cardiológico, y sencillamente la gente, ¿pero por qué? Si estaban en un peso ideal. Inclusive personas deportistas, apto, todo activo, cero sedentarismo, y mueren. Entonces, ¿cuál es el paso asertivo, doctor? ¿Cuál es la mejor manera para evitar, activar esa salud preventiva con la población en general? Sí, es correcto. Nosotros recomendamos, después de los 40 años, hacer un chequeo médico anual con una prueba de esfuerzo. Hemos dicho que la angina de pecho se dispara con el esfuerzo, aparece, la provocamos con la prueba de esfuerzo. Esa es una prueba provocadora de isquemia, provocadora de angina. El paciente dice, no, pero es que yo no tengo nada, yo no siento nada. Sí, está bien, pero una vez al año debes venir a hacerte tu prueba de esfuerzo. Claro, eso viene acompañado de exámenes de laboratorio, de toma de presión arterial, de descarte de diabetes mellitus. Viene acompañado de todo un entorno, porque todos los factores de riesgo cuentan, pero sobre todo los factores de riesgo hereditarios y también el estilo de vida que tenga el paciente. Todo eso tiene que ver, pero como tú dices, hemos tenido pacientes maratonistas, profesionales del deporte, a los cuales los hemos estudiado y han tenido enfermedad coronaria. Campeones mundiales de boxeo. Hemos tenido maratonistas de profesionales, deportistas de élite, que se niegan a pensar que pueden ser portadores de la enfermedad. Y resulta que a lo que se le investiga, sorpresa, allí estaba la obstrucción grave amenazando su vida. En muchos de ellos le hemos implantado prótesis vasculares intracoronarias, los stents coronarios, las angioplastias. Algunos han tenido que ir para cirugía, inclusive de revascularización con los bypass aortocoronarios. Así que esto debe ser para todo el mundo. Después de los 40 años, hacerse anualmente un chequeo médico con el cardiólogo. Es correcto.
No solo examen de esfuerzo, sino también el ecocardiograma, doctor, también. O es todo un chequeo integral. Sí, depende del perfil del paciente. El ecocardiograma se ha convertido ya prácticamente en un estudio de rutina para los pacientes, especialmente si son hipertensos. Hay que definir bien cuál es el tamaño, los volúmenes de las cavidades cardíacas, cómo están funcionando las válvulas, qué tan fuerte contrae el corazón. Todos esos son datos muy interesantes en los pacientes hipertensos, que en verdad la hipertensión arterial también es mucho más prevalente inclusive que la enfermedad coronaria. Entonces, 4 de cada 10 pacientes, 4 de cada 10 personas por encima de los 40 años es por lo menos hipertensa leve. Entonces, fíjate, todo coincide, los diabéticos, el pico de aparición de la diabetes, también entre 40 y 50 años. Y también tenemos los pacientes fumadores, también tenemos los pacientes estresados. ¿Cuáles son los pacientes más estresados? Los pacientes que están en esa faja etaria entre 30 y 50 años. Entonces todo coincide, todo coincide. Cada día pienso que van a bajar más los tiempos en los cuales las sociedades recomienden el chequeo médico anual para descartar enfermedad coronaria o afines. Pero hasta ahora el número mágico permanece en 40 años. Excelente. Doctor, a la hora, por el solo hecho que estamos tratando de formar a la población en general, cuando vamos a colocar el escenario donde ya existe la angina de pecho, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el deber ser, doctor? ¿Cuál es el gold estándar que todo paciente debe ser o cuáles son esos cuidados que debe tener inmediatamente el paciente? Muy bien. Cuando un paciente tiene angina de pecho, hay una escalera diagnóstica que va increciendo y que comienza con el electrocardiograma de reposo, el que hace el cardiólogo en su consultorio médico. Si el paciente tiene angina de pecho y tiene cambios electrocardiográficos en reposo, ya el paciente es candidato para hacerle un estudio profundo de las coronarias. Porque si en reposo aparecen los cambios y la angina de pecho, ¿para qué someter a un paciente a un esfuerzo? Es como un vehículo que tú lo enciendes y está fallando. ¿Para qué lo vas a darle un recorrido para observar qué está pasando si ya cuando lo enciendes ya el carro no funciona bien? Pero la mayoría de los pacientes no tienen alteración en el electrocardiograma de reposo. Y es por eso que tú tienes que hacerle un procedimiento diagnóstico que invite, que sea provocador de que esos cambios en el electrocardiograma aparezcan. Y ese es la prueba de esfuerzo, lo que llamamos el test ergométrico o el stress test. O sea, buscando estresar al corazón, darle más carga y más aceleración para ver si, como todo motor, porque habíamos dicho en principio que el corazón no es más que un motor, una bomba que impulsa la sangre en un circuito de tubos elásticos. Entonces, darle trabajo a esa bomba, a un trabajo adicional para ver si eso provoca que aparezca la falla. Si no aparece en la prueba de esfuerzo, tenemos otro estudio que se llama ecocardiograma estrés. Ese ecocardiograma estrés es utilizado en pacientes que no pueden caminar. Imagínate una persona que tiene una prótesis de cadera, que le falta un miembro inferior, que no está acostumbrada a caminar, que tiene una enfermedad broncoobstructiva crónica, o sea, una enfermedad pulmonar que le impida desarrollar ejercicio, es asmático, tiene alguna contraindicación. Lo hacemos a través del ecocardiograma. El ecocardiograma es un método muy sensible para detectar anginas de pecho, para detectar isquemias miocárdicas. ¿Qué se hace? Se hace un ecocardiograma y se observa cómo el corazón late en reposo. Y luego se le administra por vía endovenosa al paciente una medicación que acelera y hace que contraiga con más fuerza. O sea, justo lo que uno hace o lo que uno busca cuando pone a caminar a un paciente.
Esa medicación se llama dobutamina. Es una solución que se sintetiza, una medicación muy conocida, que es un vasoactivador que existe y que se sintetiza para que se le coloque al paciente, y el paciente hace un ejercicio sin moverse. O sea, se acelera el corazón y contrae más fuerte sin que él se tenga que mover. El médico observa cuál es el comportamiento de la contractilidad global y por segmento, y si hay algún segmento del corazón que ante la aceleración del mismo comienza a latir con menos fuerza, lo que nosotros llamamos hipocinesia, o sea, contrae menos, es allí donde está el problema. Y se ubica la arteria que es responsable por la circulación de ese segmento, y normalmente cuando se le hace el cateterismo cardíaco se relaciona perfectamente cuál fue la pared que dio la hipocinesia, o sea, la falla durante el ejercicio, y luego cuando se cateteriza al paciente, que es el estudio más importante, el estudio final es el estudio del cateterismo cardíaco, donde se observan las arterias. Ya no hay más lugar a dudas. Las arterias, al paciente se le introduce un diminuto tubo flexible a través de la arteria de la ingle, la arteria femoral, o también a través de la arteria de la muñeca, la arteria radial. Y a través de ese tubo diminuto flexible llamado catéter, se puede hacer una opacificación selectiva de las arterias del corazón y se observa todo lo que hay, por dónde están las obstrucciones, si son graves, si son moderadas o no. Recientemente ha sido desarrollado un método para poder ver las coronarias sin el cateterismo, cosa que a la gente le gusta mucho, porque el cateterismo es un estudio que tiene mala fama. Es riesgoso. Y es riesgoso. Entonces, cada vez que le hablan a uno del cateterismo, entonces uno se pone las manos en la cabeza. Ese nuevo estudio se llama angiotomografía coronaria. Es una tomografía donde se le inyecta el contraste al paciente y se observan las coronarias muy bien. Así que ese es otro estudio que está dentro de la escalera, dentro del abanico de posibilidades que tenemos. Entonces, repito, el primer escalón sería el electrocardiograma normal en reposo que hace el médico. El segundo estudio sería el ecocardiograma, y tenemos también el ecocardiograma express con dobutamina si el paciente no puede hacer el ejercicio por alguna limitación. Después de eso vendría la angiotomografía coronaria en los sitios que tengan disponibilidad de ese servicio. No en todos los sitios del mundo se cuenta con un angiotomógrafo especial que se necesita para ese estudio. No es un tomógrafo normal, es un tomógrafo de alta resolución. Tiene que tener por lo menos 64 cortes. Y en muchos sitios del mundo hay tomógrafos de 16 cortes, de 8 cortes, de 2 cortes, entonces no son suficientemente finos para poder hacer el diagnóstico. Al final, el estudio que va a resolver el problema en realidad es el cateterismo cardíaco, porque si tú te haces una angiotomografía, ves lo que tienes, pero no te lo puedes resolver. Si te haces el cateterismo cardíaco, se observa lo que tienes y de inmediato a través del tubo diminuto se hace una angioplastia, se implanta una prótesis endovascular, un stent, y problema resuelto. De eso se trata. Exactamente. Entonces se resuelven dos cosas de una vez, si hay que tenerla. Doctor, cuando en el caso donde la persona se siente mal con esa opresión, donde ya escuchándolo concluyen que pudiera ser una angina de pecho, ese paciente va dirigido a una emergencia inmediata. ¿Hay que hacerlo o se puede esperar a que eso pase? ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar en ese momento? Porque si bien es cierto, quizás llega la emergencia, le hacen el electro y la persona que no sabe, el familiar que no sabe, dice, no, salió bien, vamos a tranquilizarlo, le colocan cualquier otra cosa, se le quitó el dolor y se va a su casa. Hay otro, porque allí, sinceramente, quizás no está en el momento, no está apto para hacer el examen de fuerza y todas las escalas que usted ya nombró. ¿Existe otro tipo de examen que se le pudiera verificar si hubo o no evento a través de la sangre, por ejemplo, enzimas cardíacas? ¿Qué otro tipo de protocolo se debería utilizar, doctor?
Qué buena pregunta, María Ángel. Excelente. Esa sí me gustó. Gracias. Hay dos tipos de angina de pecho. La angina de pecho estable y la angina de pecho inestable. Ya por allí ya nosotros vamos sospechando cuáles son los pacientes que deben ir de inmediato a cateterismo cardíaco. Los inestables. Pero ¿qué es lo que diferencia una angina estable de una angina inestable? ¿Qué es lo que diferencia un paciente frío de un paciente caliente? Y los pacientes a veces me dicen, doctor, ¿cómo es eso de frío y de caliente? Yo siento que tengo buena temperatura, pero usted me dice que estoy frío. ¿Cómo es eso? Se refiere a que la angina estable es aquella que aparece solo cuando el paciente hace un esfuerzo. En reposo no tiene dolor. El paciente o la paciente está muy acostumbrada a que cada vez que, por ejemplo, camina 2 cuadras, siente la opresión en el pecho. Ella se detiene, reposa 1 minuto, la angina desaparece. Luego continúa caminando 2 cuadras, vuelve a aparecer y ella o él se detienen y vuelve a desaparecer, y así. Es lo que nosotros llamamos los pacientes que son observadores de vidrieras. O sea, que caminan, se detienen frente a una vidriera a ver algo, pero no están viendo nada, lo que están es dejando que la angina los deje de morder, de apretar, y luego aparece. Claro, porque cuando se detienen, el corazón reduce su frecuencia cardíaca, y al reducir los latidos por minuto, la angina se relaja. Y luego cuando vuelven a empezar a caminar, aceleran el corazón y vuelve otra vez la angina. Esos son los pacientes con angina estable. Esos pacientes, lógico, cuando le hacemos el electrocardiograma en reposo, no aparece nada porque están en reposo. Pero apenas le hacemos la prueba de esfuerzo, aparece el dolor. El paciente dice, detengan la prueba, detengan el ejercicio, me siento mal, y uno comienza a observar las alteraciones isquémicas, y sí, uno detiene la prueba, porque la idea no es que el paciente tenga un evento agudo durante el procedimiento, ni parte. Ok, pero ese paciente entonces ya está diagnosticado con angina de pecho. Ese paciente puede con calma tramitar todo su estudio sin prisas. Ese es el paciente frío. El paciente caliente es aquel paciente que ya estaba acostumbrado a tener opresión en el pecho, en esfuerzo, pero de repente aparece en reposo. El paciente ya no tiene que hacer ningún esfuerzo. La angina se manifiesta en reposo y el paciente se asusta mucho porque sabe que antes tenía un patrón de aparición y ahora ha modificado el patrón de aparición. O inclusive pacientes que consultan porque ellos estaban acostumbrados que cada 2 cuadras, cada 200 metros tenían opresión, y ahora están observando que cada 30 metros tienen la opresión, o cada 10 metros. Se dice, no, pero aquí está pasando algo. Ha habido un cambio en el patrón de la angina estable. No solamente que aparezca en reposo, sino que si hay un cambio en la aparición de la angina que era estable, entonces ya ellos buscan una ayuda con más preocupación. Esos pacientes, especialmente si tienen otros marcadores de gravedad, como por ejemplo el hecho de que ya estén tomando medicaciones para la angina, incluyendo el uso de la aspirina. Recuerda que la aspirina es el ácido acetilsalicílico, es una medicación muy utilizada en pacientes con angina de pecho para evitar que la sangre se haga viscosa, sino que la sangre esté muy fluida, y eso evita que haya eventos coronarios. Pero si el paciente está en uso de la aspirina y de otras medicaciones, y aún en uso de las medicaciones aparece el dolor, especialmente el dolor en reposo, esos pacientes pasan a ser pacientes de alto riesgo. Esos pacientes hay que cateterizarlos de urgencia. El otro aspecto muy importante son las enzimas cardíacas. Como tú comentabas, hay marcadores séricos, o sea, marcadores en sangre,
que hablan a favor de que una angina puede ser angina de alto riesgo de progresar al infarto del miocardio. Quiero que la audiencia sepa, nadie se muere de angina de pecho. Esto es algo que tiene que tener todo el mundo claro. No hay un certificado de defunción que diga murió de angina inestable, murió de angina estable. No. Lo único que mata en esta enfermedad es la progresión de la angina a infarto. Esa progresión de angina a infarto es lo que realmente pone en riesgo la vida del paciente. Lo que mata, señoras y señores, es el infarto, no la angina. La angina solamente es un señal de alarma. Algo anda mal, procura al médico, busca un hospital, necesitas ayuda, esto no va por buen camino. Eso es la angina, el síntoma, pero lo que realmente amenaza la vida del paciente, lo que en realidad es la principal causa de muerte en el mundo, más que el cáncer, más que los accidentes, y dentro de un año nos olvidaremos de lo que es el coronavirus y volverá otra vez la enfermedad coronaria a decir, nunca me fui, aquí estoy, seguiré, ahora sigo siendo la protagonista. Es el infarto. Entonces, esas enzimas, esos marcadores son sensibles datos que nos dicen si un paciente está proclive a tener un infarto en las próximas horas. Entonces, las troponinas, que son unas enzimas cardíacas que se liberan cuando hay daño miocárdico, cuando hay sufrimiento miocárdico. Miocárdico significa las células del corazón, del miocardio. El corazón tiene tres grandes paredes: el endocardio, el miocardio y el epicardio. Pero la gran masa muscular del corazón está en el miocardio. Entonces, por eso nosotros decimos sufrimiento miocárdico. En las células del corazón sufren, y al sufrir, antes de morir, no están muertas, están vivas. Ellas liberan una sustancia a la sangre que sirve de alarma para decir que ya el infarto es inminente, que va a suceder. Se llaman troponinas. El dosaje de troponinas en sangre es un factor pronóstico gigantesco. Paciente con opresión en el pecho, cambios electrocardiográficos y troponinas elevadas es el subgrupo de mayor riesgo de tener un infarto en las próximas 24 horas. Ese paciente no hay que dudarlo. Hospitalización, nada de tomografía, de angiotomografía coronaria, no, directo a la sala de hemodinamia, porque ese paciente tiene todas las posibilidades de tener las arterias obstruidas, y como habíamos dicho, el cateterismo es un estudio diagnóstico y terapéutico. Eso le da una autoridad al cateterismo que no lo tiene ningún estudio diagnóstico. Eso lo hace grande, eso lo hace gigantesco al cateterismo cardíaco. No es lo mismo tú salir de una sala como médico de un estudio y decirle a la familia, el paciente tiene las coronarias obstruidas muy graves, o salir y decirle, el paciente tiene las coronarias obstruidas muy graves, pero ya lo solucioné porque le coloqué 3 stents y el paciente está muy bien y vivirá. Eso tiene sentido. Ese es el cateterismo cardíaco. Ese es el estudio estrella de la cardiología. No hay manera de disimular el poder terapéutico que tiene el cateterismo cardíaco. Por eso es tan popular, a pesar de ser tan temido en principio, luego los pacientes lo adoran, lo quieren, porque el cateterismo cardíaco vino a sustituir la cirugía de revascularización miocárdica. En la cirugía había que abrir el pecho del paciente, anestesia general, bomba de circulación extracorpórea, transfusiones, infecciones, riesgo anestésico, una mortalidad que fue totalmente reducida con el advenimiento de la terapia endovascular. Agradecemos al médico que lo instituyó, esta técnica de dilatación de las arterias coronarias, el doctor Andreas Grunzing, un médico suizo que cada vez que lo recordamos se nos pone la piel de gallina por agradecerle ese gran invento de colocar a través de y atrevimiento, no solamente invento. Bueno, todos los inventores, María Ángel, son atrevidos, porque no hay ningún invento. Así que de eso se trata. Así es que se tratan los pacientes estables
o pacientes fríos pueden esperar. Los pacientes calientes o inestables deben ir de inmediato a hospitalización para diagnóstico y tratamiento. De eso se trata. Bueno, yo creo que no, yo quiero hacer un paréntesis, no es de que es el cateterismo, tiene autoridad, es que el que lo haga ejercer esa autoridad como usted. Ojalá todos los médicos tomen conciencia y se aboquen a la solución más que, porque hay médicos que son alarmistas y se van por el otro camino en vez de darle la solución de una vez. Doctor, la verdad que lo felicito. Ahora, doctor, partiendo ya que hablamos de que hay entonces ese tratamiento, ya sabemos que el cateterismo, aparte de que es un salvador, no podemos ya, al darle este conocimiento y esta tranquilidad, ¿no? Trabajar también con buenas manos, con garantía, con experiencia, eso le da mucha seguridad y tranquilidad al paciente. Estas son entonces las medidas, los protocolos a seguir. Y bueno, ahora yo le pregunto, después de hacer ese tratamiento terapéutico a través del cateterismo, colocando el escenario que ya hay un diagnóstico y todo ya prescrito, ¿cuál es el pronóstico de esa persona? Aparte de las medidas que ya sabemos, más saludables, cero sedentarismo, etcétera, etcétera, la dieta sana. Pero ¿cuál es el pronóstico? Porque también hay personas, inclusive jóvenes, ¿no?, que se preocupan literalmente porque se asustan. ¿Me volverá a pasar? ¿Qué pasará? Se limitan inclusive, se reducen a no hacer más nada por temor a. Entonces yo quiero que le dé ese también mensaje tranquilizador, que estoy seguro que se lo va a dar. ¿Cuál es el pronóstico de vida de ese paciente? Qué buena pregunta. Sí, es verdad. Esto es un procedimiento paliativo, no es un procedimiento curativo. El médico no retira el corazón del paciente y coloca un corazón nuevo, con coronarias nuevas, con todo nuevo, como se pudiera hacer con un autoparte, con una pieza de un carro que se deteriora y cambiamos por una nueva, simplemente pidiendo el modelo del carro y el año. Y hacemos el cambio perfecto. No, se resuelve de raíz. Aquí no, aquí el corazón del paciente con su desgaste y todas sus obstrucciones se mantiene. Nosotros lo que hacemos es resolver las obstrucciones críticas, las obstrucciones que tienen más del 70% de reducción del lumen, como lo dije anteriormente. Si hay una obstrucción, una placa aterosclerótica moderada o discreta, no tenemos autorización para tratarla. Nosotros tenemos que dejarla allí e intentar que el paciente, con el cambio de estilo de vida, la dieta y el tratamiento, evite la progresión de la enfermedad, porque ahí es que viene el término progresión. ¿Qué sucede? El paciente le colocaste 2 stents, muy bien, corregiste las 2 lesiones críticas que amenazaban su vida, correcto. Ajá, pero tenía otras placas. Sí, tenía como 10 placas más. ¿Y esas placas cómo eran? No, leves o moderadas, no podíamos hacer nada con ellos. Ajá, y entonces, bueno, que el paciente tiene que evitar que progrese la enfermedad coronaria, porque si no lo hace, en unos años aparecerán esas obstrucciones como graves y habrá que reintervenirlo. Cosa que sucede entre un 20 y un 30% de los pacientes. Entre 1 de cada 4 pacientes retorna otra vez. Años después, con opresión torácica, ya con el antecedente de que tienen algún stent colocado, son más sensibles ante los síntomas y acuden más rápidamente al médico. Y nosotros los reestudiamos y realmente tienen otra vez obstrucción, ya no en el sitio donde se le implantaron las prótesis, sino en otros sitios donde nosotros sabíamos que habían placas moderadas y leves. Entonces, ¿cuál es el mensaje? No tener miedo, no preocuparse, sino ocuparse. ¿Qué quiere decir esto? Cambiar los factores de riesgo modificables que lo llevaron a padecer la enfermedad. Recuerda que hay factores de riesgo modificables y no modificables. El sexo, como habíamos dicho, lógicamente es no modificable. El antecedente familiar de arteriopatía coronaria en la familia tampoco es modificable. La edad tampoco, o sea, la edad, todo el mundo quisiera ser joven, pero ya más bien la edad va en progreso. No hay quien detenga el mundo, no ha existido todavía alguien que detenga el tiempo. Entonces, esos factores no modificables, bueno, pongámoslos aparte.
pero los modificables, la hipertensión, la hiperlipidemia, el estrés, la obesidad, el sedentarismo, todo eso son factores de riesgo modificables. Entonces hay que actuar sobre ellos para que la enfermedad no vuelva a tomar cuenta del cuerpo del paciente. No deben tener miedo. Si ya se corrigieron sus problemas, ya sea a través de la angioplastia con implante stent o a través de la cirugía de revascularización miocárdica, lo que llama la cirugía de bypass aortocoronario, porque quiero dejar constancia que hay pacientes que no son candidatos para la angioplastia e implante stent. En este momento en el mundo, entre 2 y 3 pacientes de cada 10 deberían ser revascularizados quirúrgicamente. Hay escenarios de enfermedad coronaria donde la enfermedad coronaria es múltiple o acomete varios sitios delicados del árbol coronario, especialmente en diabéticos insulinodependientes, que son pacientes que no responden bien al implante stent, donde preferimos operarlos. Además, hay algunos coronarios que tienen también válvulas obstruidas, válvulas dañadas, entonces le hacemos cirugía de recambio de válvula y de bypass ortocoronario al mismo tiempo. Entonces siempre habrá un espacio para la cirugía cardíaca. Quiero dejar eso muy claro hoy. Los cirujanos, nuestros amigos, tienen trabajo, seguirán alimentando a sus familias porque tienen trabajo, tienen espacio. La angioplastia con stent ha abarcado entre 7 y 8 de cada 10 pacientes, pero siempre hay pacientes, especialmente a los que tú te refieres, pacientes que se han colocado stents, resulta que no se cuidan, siguen alimentándose mal, siguen sedentarios, siguen estresados, siguen diabéticos mal controlados, y resulta que años después aparecen con múltiples lesiones, inclusive algunos con los stents obstruidos. Entonces, si el paciente se da el lujo de obstruir los stents y de la aparición de otras lesiones, nosotros no tenemos la menor duda de entregarlo a los cirujanos y que le coloquen 3 o 4 puentes, porque si no, se va a hacer un viacrucis, el paciente apareciendo todos los meses, todos los años con nuevas obstrucciones. No, que le coloquen sus puentes y se resuelve el problema. ¿Te das cuenta? Así que el paciente es dueño de su propio destino. El paciente sabe que si no responde y si no cambia el estilo de vida, indefectiblemente la enfermedad volverá a aparecer, a tomar protagonismo y tomará la vida de él, porque no por casualidad es la principal causa de muerte en el mundo. Fíjate que con todos los adelantos que te he dicho, María Ángel, hemos conversado casi 1 hora acerca de los adelantos diagnósticos y de tratamiento de la enfermedad, y la enfermedad aún así sigue siendo la principal causa de muerte. De eso se trata. Ahí quería llegar, doctor. Según la OMS, más de 57.7 millones de casos de COVID hay en el mundo. Muertes, 1.3 millones de muertes. En el año 2012 nada más, 17 millones de personas murieron por enfermedades cardiovasculares. Le pregunto, como secretario general de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, SOLACI, ¿no es hora de hacer un programa de salud pública, de concientización a nivel, usted está aquí a nivel de Latinoamérica, pero a nivel mundial, porque es alarmante? Así como usted dijo que ahorita el COVID es un evento porque ha paralizado otros tipos, porque hay problemas que eso no es digno de hablarlo aquí, pero es alarmante. Esto es mayor, una cosa, es la primera causa, como usted dijo, del mundo. ¿Cree usted que hay que hacer un programa ya como salud pública? Porque es una situación que es bastante lamentable, inclusive, doctor. Creo que sí. Tengo que salvar la responsabilidad de muchos de los organismos mundiales, inclusive de la Organización Mundial de la Salud, que desde hace algunos años ha estado insistiendo en las medidas preventivas acerca de cómo evitar la aparición de estas enfermedades cardiovasculares, especialmente el infarto agudo del miocardio. Es muy importante recordar que se necesita de la colaboración de las personas.
es algo parecido a lo que está sucediendo con el coronavirus. No sé si te has dado cuenta que la Organización Mundial de la Salud insiste en el distanciamiento social, en el uso de mascarillas, ¿verdad? En el uso de máscaras faciales, y en muchas partes del mundo las personas se niegan a hacerlo. Inclusive en medio de una pandemia que ha tenido la cobertura mediática más grande o mayor que haya habido en la historia de la comunicación. O sea, lo que se ha hablado, el tiempo que se le ha dedicado al coronavirus en los últimos 12 meses es impresionante. Yo si yo fuera comunicador social, me haría el trabajo de averiguar cuántas horas en todas las redes sociales, en todos los medios de comunicación, alertando acerca de la necesidad del confinamiento, del distanciamiento social, del uso de mascarillas, y en muchas partes del mundo la gente de manera frontal ha dicho que no quiere hacer ningún tipo de distanciamiento, que no se van a colocar la máscara, que ellos no van a hacer distanciamiento. Entonces uno dice asombrado, pero el ser humano realmente es un ser vivo digno de estudiarlo, porque la mortalidad del coronavirus es una mortalidad mínima, de entre 1 y 2%, pero cuando tú tienes una enfermedad coronaria establecida, tú tienes entre 20 y 30% de morir en los próximos 5 años. O sea que el riesgo de morir es mucho mayor con enfermedad coronaria y con enfermedades cardiovasculares en general. Pero la concientización es difícil, ha sido fuerte hacer que las personas entiendan del riesgo que significa padecer este tipo de enfermedades. Mas aún así, ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo. Y estoy de acuerdo contigo, todo esfuerzo es poco, podemos hacer más. Y voy a llevar este mensaje que tú me das al seno de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, en la cual estoy involucrado, y también en las sociedades clínicas de cardiología en mi país, en Venezuela, donde también somos uno de los países que más sufre de este tipo de problemas. Tenemos que seguir concientizando a las personas, especialmente a los jóvenes, que creen que ellos no son población de riesgo, y cada vez, como tú dijiste, vemos más infarto en jóvenes y en mujeres. Tú como mujer, sí, debes saberlo. Sí, señor. Y quiero que sepa que ya hemos comenzado, doctor, a través de este canal. El canal también es suyo. Le agradezco inmensamente de haber dedicado esta hora de mucha información valiosa, y que estoy totalmente seguro que a muchos sí les va a llegar. Yo creo que esa parte también irresponsable de las personas de no tomar en cuenta este tipo de enfermedad o patología como algo importante es por desinformación. Hemos comenzado, yo le invito a tenerlo en una nueva oportunidad. Quiero que sepa que este canal también es de usted, también es de la sociedad, porque ese es mi principal objetivo, es informar, es formar y activar la salud preventiva más que la curativa. Así que le agradezco enormemente, doctor. Muchísimas gracias. Dio una clase magistral de lo que es este tipo de cardiopatía. Yo creo que duda, y por supuesto los protocolos a seguir para que la gente esté totalmente informado de lo que se debe hacer en distintos organismos a nivel mundial. Doctor, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, nosotros estamos en Maracaibo, Venezuela. Nuestra cuenta de Instagram es @cuidomicorazón. @cuidomicorazón. Allí van a tener toda la información de dónde conseguirnos. El equipo que trabajamos en el laboratorio de hemodinamia de la clínica Amado en Maracaibo, estamos a su disposición para lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, de verdad que lo felicito. Hace su trabajo con mucha vocación, mucha dedicación y sobre todo mucha responsabilidad, y sabe ejercer autoridad. Autoridad de conocimiento sobre todo, y eso es muy importante porque le garantiza a la sociedad en general de que estamos bien protegidos, y con el corazón no se juega. Así que hasta una próxima oportunidad. Excelente día, éxito, y estamos aquí para servirles siempre como canal de salud, como canal de información. Muchas gracias. Hasta luego. Salud es vida.